Estás a punto de escuchar Alas de Búho, revista radiofónica con temas de actualidad explicados en voz de los expertos. Aarón Grajeda Bustamante y Jacobo Mendoza Ruiz nos llevan en un rápido vuelo a conocer asuntos de relevancia social vistos desde lo local. Comenzamos. Muy buenos días a todos, estimados radioescuchas. Les estamos transmitiendo desde Radio Universidad en su programa Alas de Búho. Este día me acompaña mi amigo y colega co-conductor. Buenos días, Jacobo Mendoza. Y su servidor, Aarón Grajeda Bustamante. Hoy tenemos una charla muy interesante para todos ustedes, alguien que creemos puede brindar luz con mucha claridad sobre lo que se está haciendo por el trabajo, la dignificación de las condiciones laborales de la mujer, y nos referimos a la doctora Ana Luisa Chávez Haro. Muy buenos días, doctora. Muchísimas gracias, es un placer y un gran honor encontrarme esta mañana con ustedes, doctores Aarón, doctor Jacobo. Gracias infinitas por la invitación. Pues nos complace mucho tener una invitada de esta calidad en Radio Universidad y particularmente en nuestro programa, su programa Alas de Búho. Ustedes pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter @Alas de Búho, pero también descargar los contenidos de estas transmisiones a través de nuestro canal de YouTube y por supuesto seguirnos desde Facebook. Para iniciar directamente con la contribución del día de hoy, me gustaría señalar que la doctora Ana Luisa Chávez Haro es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad de Sonora, es también búho. Claro que sí, de corazón y alma. Así es, posteriormente hizo una maestría en juicios orales, ¿no?, por la Universidad Durango Santander, y se ha doctorado en Derecho por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, y tiene estancias de investigación postdoctorales en España, en Madrid. Y el día de hoy vamos a conversar acerca de su desempeño profesional y en el campo de su expertise. Buenos días, la doctora Ana Luisa Chávez tiene una gran trayectoria en el servicio público, en la academia, y recientemente trabaja un proyecto en la asociación INDEX. INDEX es una agrupación que desarrolla los temas para la industria manufacturera y de exportación. Ella está haciendo mancuerna y un trabajo excelente al lado de Gerardo Vázquez, quien dirige esta asociación en Sonora. ¿Cuál ha sido su experiencia en INDEX? ¿Qué proyectos desarrolla ahí, doctora? ¿Y cómo ha sido esa sinergia con la industria? Muchísimas gracias. Sí, recordemos que si bien es cierto el programa de fomento a la maquiladora viene desde los años 60, fue en 1983 en donde se constituye el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación y posteriormente nos convertimos en INDEX, es el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación. Ahorita INDEX a nivel nacional tiene una proyección y una formación de el 80% de la fuerza productiva de la industria. De exportación son 1,200 empresas y son más de 3 millones de trabajadores los que nosotros contamos con el honor de tenerlos y con la gran responsabilidad que esto implica como empresas que somos socialmente responsables. INDEX es un organismo privado en Sonora, constituido como asociación civil sin fines de lucro y que ya está constituido con independencia desde el año 2014. Como bien lo dices, nuestro líder y presidente es el licenciado Gerardo Vázquez Falcón, que es una persona que todos conocemos que tiene amplios conocimientos en muchas ramas, en muchas áreas, pero sobre todo es un excelente ser humano. Y eso a nosotros y al grupo que formamos parte de este proyecto nos convenció el querer hacer las cosas diferentes, el querer llegar a hacer un cambio y el querer aportar a la sociedad y dejar algo verdaderamente por la democratización de nuestras trabajadoras, de nuestros trabajadores en la clase media. Entonces empezamos hace 4 años visualizando, Jacobo, Aarón, que en Sonora somos 137,000 trabajadores de la industria maquiladora y que el 65% de estos, es decir, aproximadamente 89,000, son mujeres. La fuerza productiva de Sonora en INDEX lo constituye el 65% de las mujeres. Y vimos que estas mujeres que llegaban a nuestras industrias, a nuestras empresas, pues siempre llevaban a cuestas un problema, una
cuestión que nosotros lo fuimos manejando como una preocupación para hablarlo del término que ellas mismas lo manejaban. Entonces quisimos primero señalarles sus derechos, empoderarlas, decirles, estos son los derechos humanos, estos son tus derechos laborales, y así empezamos a trabajar. Ellas primero se fueron acercando a sus recursos humanos y señalando, estoy pasando por este problema, por eso estoy faltando, por eso es que llego tarde. Entonces Gerardo nos llama y dice, oye, tenemos que hacer algo. Y creamos entonces este programa que en inicio llamamos Ombudswoman y que era dirigido precisamente a las mujeres, pero posteriormente pues ya lo extendimos a todas las personas que son la fuerza productiva de INDEX. Pues tal como señalaba anteriormente el doctor Jacobo Mendoza, el concepto de ombudsman surge, ¿no?, en la cultura europea. Y en esta misma cultura europea, pues en el ánimo de buscarle protección a los individuos frente al Estado o el estado de cosas reinantes, ¿no? Y en esta lógica, entonces, el programa que se está llevando a cabo para la protección de las mujeres en la maquiladora, que muy dignamente encabeza, habla de que hay condiciones de vulnerabilidad entonces particulares de la mujer en la maquila. ¿Qué condiciones de vulnerabilidad se presenta en esta amplia población que, según explica, pues asciende al 65% de la mano de obra? Sí. ¿Qué problemas puede uno imaginarse que traen consigo o ven en el propio entorno de trabajo? ¿De qué pudiéramos hablar? Claro que sí. Doctor, en un principio estábamos hablando de problemas intramuros que se generaban entre los mismos trabajadores. Se podía también tratarse de entre el trabajador y su superior, y en todas las problemáticas, podía ser desde un acoso hasta prácticas injustas laborales, entre tantas. Pero ya también vimos que era extramuros, que las personas, las mujeres, la problemática que traían o sus preocupaciones pues derivaban de su familia, y eso repercutía, porque quiero dejar muy claro que el recurso primordial de INDEX y el más importante es su recurso humano. Entonces empezamos a crear en la misma plataforma de INDEX el programa Ombudswoman, en donde todo mundo ahorita ya, insisto, ya lo extendimos hacia todas las personas que forman parte, y manejamos 3 tipos de problemáticas: prácticas injustas del empleo, problemática familiar y cultura del trabajo. Las mujeres entran a la página, llenan un formato que está muy práctico con su nombre, el nombre de la empresa donde ellos trabajan y su problemática. Se genera un documento que se pasa directamente al equipo de Ombudswoman, en donde se analiza la situación y se toma de la mano a esa mujer, a ese trabajador, y se le guía hacia la solución de su problemática. ¿Cuál es mi función primordial ahí? Pues es la de la capacitación y desde el aspecto académico, porque INDEX cuenta con abogados, cuenta con convenios que se celebraron incluso con la Universidad de Sonora, con la Secretaría de Educación, con ONGs, para que se atienda la problemática de todos los trabajadores, porque debo comentarles que esto empezó como un proyecto en Sonora y que ya lo tenemos para poner en práctica en todo el país como ombudsperson, porque ya están todos incluidos, y esto es fabuloso para nosotros porque hemos estado ayudando incansablemente e inmediatamente a toda nuestra fuerza productiva, que, insisto, es el recurso más valioso con el que INDEX cuenta. Doctora, en esa serie de medidas, de acciones, de atención a las mujeres trabajadoras, hay empresas que avanzan más que otras, no todas pueden ir al mismo ritmo. ¿Qué ha distinguido a aquellas empresas respecto de las que no han avanzado a la par? ¿Qué ha distinguido a esas empresas que pudiera considerarse en Sonora van a la vanguardia? Porque, por citarle algún ejemplo, hay industrias o maquiladoras que tienen programas de atención a los trabajadores. Por ejemplo, tienen no solo los comedores, tienen el servicio de transporte, tienen incluso guarderías adentro de las compañías, tienen todos los esquemas de atención psicológica, de atención emocional, o sea, han ido evolucionando. ¿Qué podría usted señalarlos como esas experiencias positivas que han logrado a partir de la participación de este nuevo enfoque al interior de las empresas, de las industrias? Principalmente, doctor, es que este programa es una propuesta de INDEX, pero completamente independiente, es una entidad tercera. Es decir, el trabajador o la trabajadora puede tener un temor
de decir me están acosando, no tengo mi salario adecuado, considero que estoy siendo vulnerada en cualquier situación. Entonces, el avance que tenemos es que esto es completamente independiente del alcance del patrón, del supervisor o de la persona que en determinado momento pudiera afectar. Y tiene usted razón, en muchas, como lo comenta, pues van más a la vanguardia que otras, pero en el sistema de derechos humanos que nosotros estamos manejando, todas, absolutamente todas las 323 maquiladoras que INDES agrupa están en la misma sintonía y están todas con el programa de Ombudswoman. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues obviamente que si es al interior de la maquiladora o de la industria donde se está generando la situación de preocupación de la trabajadora y hoy día ya también del trabajador, pues la atendemos ahí. Pero ¿qué también hacemos? Pues nos lo llevamos a extramuros, a problemas de adicciones, a problemas de violencia familiar, a problemas de pensiones alimenticias, etcétera, que los abogados INDEX pues también guían y que Unison participa con su bufete jurídico, con sus cuerpos de psicólogos y todo esto que nosotros hemos estado celebrando en convenios. Otorgamos becas, hacemos que el mismo trabajador socialmente se haga responsable de un espacio del parque de su colonia, que nosotros apoyamos en dotar de muchas cosas para que esto suceda y te insisto en el respeto irrestricto de los derechos humanos y en el conocimiento del contexto de los derechos humanos, que son las bases ahorita y en todos los momentos, pero ahorita son más reconocidos de los sistemas jurídicos y de los sistemas administrativos, etcétera, pues están igualmente a la par las 323 maquiladoras. Estamos conversando en Alas de Búho con Ana Luisa Chávez Haro, quien trabaja para la industria de exportación en la asociación INDEX, con el apoyo a mujeres y a hombres, ¿no?, en cuestiones de seguridad y bienestar en el entorno laboral. Me gustaría preguntar, y es algo que ya en alguna medida lo tomó de manera tangencial, doctora, ¿por qué el derecho? ¿Y por qué un perfil de alguien especialista en derecho se pone a trabajar en estos ejercicios de atención asistencial personal a nivel de maquila? Primero que nada porque tenemos que conocer nuestros derechos para poderlos hacerlos valer. Si no los conocemos, pues simplemente pues no los vamos a ejercer. Entonces, ¿qué tratamos de hacer? ¿Qué dijo el presidente de INDEX? Vamos a decirles a todos cuáles son sus derechos laborales, sociales, personales, todos los derechos humanos que sabemos que ahorita son tantos y tan valiosos. ¿Y por qué un abogado? Pues porque nosotros tenemos esa posibilidad y porque la prioridad es la justicia, que es el fin del derecho, como todos lo sabemos. Entonces llegamos a una maquiladora cuando se podía hacer las conferencias o las pláticas que nosotros les decíamos y hablábamos en términos tan fáciles y nada técnicos que nos pudieran verdaderamente comprender. Y decíamos, existe una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y dice esto, y está una ley de lo mismo de acceso de las mujeres y está un tratado de Belén do Pará. Entonces las mujeres, de ahí, Aarón, nosotros nos hacíamos a un lado y llegaba el grupo de mujeres, a mí me está pasando esto, yo estoy haciendo esto. Entonces le empezamos a dar un seguimiento desde recursos humanos, pero posteriormente lo hicimos así porque el derecho es en sí y para siempre, y ojalá que esto siempre suceda y que siempre estemos en este camino, que sea la justicia, y la justicia ustedes saben que encuadra todo y encuadra también pues el bienestar de nuestras y nuestros trabajadores. Al hablar de protección de los derechos de los trabajadores, podríamos pensar que es una función que atañe a los sindicatos, o en qué momento entra la coordinación de su organización con la función de los sindicatos. Hay acciones transversales, se intercomunican, cómo opera una función institucional entre un sindicato que está para protección de los derechos de los trabajadores y un organismo de vanguardia, de última generación, por así decirle, como el de ustedes,
¿Cómo hay conflicto? ¿Hay buena relación? ¿Cómo opera en la maquila en la realidad del día a día? En la realidad, el presidente de INDEX, el licenciado Gerardo Vázquez, tiene una excelente coordinación con este aspecto de los sindicatos, pero yo quiero insistir en que este es un ente completamente independiente, que es un programa que nosotros los llevamos. No dudo por nada y que el sindicato pues sea per se el protector de los derechos, pero que estábamos viendo nosotros que se nos acercaban a nosotros, ¿sí? Que se acercaban a Gerardo, que se acercaban a su recurso humano. Entonces nosotros por eso lo creamos, sin dudar que el sindicato pudiera tener también su participación, pero lo que nosotros hicimos es buscar una solución y buscar el bienestar. Y obviamente que el sindicato de cada una de las 323 maquiladoras lo sabe, lo conoce, y que incluso ellos mismos nos dicen, oye, pues ustedes tienen convenios con la Secretaría de Educación, necesitamos esto, y nunca ha habido una discordancia hasta el mayor porcentaje de lo que se pueda trabajar. También es muy importante comentarles que pues se vino el TEMEC. El TEMEC es histórico, es tan beneficioso, es tan fabuloso y es, yo le digo a Gerardo, hasta milagroso, porque no pensábamos nosotros que pudiéramos llegar a esto que estamos viviendo. El TEMEC sabemos que lo estuvieron gestionando en otros tiempos y en pasadas administraciones, y que se logró hoy con este gobierno que tenemos, y que es tan importante que nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores lo conozcan, porque el mismo tratado en su capítulo 23 dice que tenemos que promover la transparencia y tenemos que hacer el involucramiento de la sociedad y de las y los trabajadores. Entonces, con esa responsabilidad que tenemos, estamos dando a conocer cuáles son los derechos laborales que el TEMEC históricamente los constituye, y cómo es que se van a ejercer y cómo es que se tiene que armonizar todo esto para el beneficio del trabajador, con el principal aspecto, que es la libertad de asociación o de no asociación. Entonces, no lo digo yo, lo dice un tratado internacional, y ustedes como doctores saben la trascendencia, el impacto, la fuerza que tiene un tratado internacional y que se tiene que respetar. Es por encima incluso de la Constitución, ¿no? Así que es algo binacional, trinacional en esta lógica, ¿no? Estamos conversando en el 107.5 de Radio Universidad con la doctora Ana Luisa Chávez Haro, y la pregunta obligada es ¿cómo, bajo qué esquema o modelo o acciones difunde INDEX, ¿no?, este ejercicio de atención en bienestar laboral a sus agremiados y a la sociedad que pueda participar dentro de ese amplio mundo de gente que trabaja para la industria de exportación? Por supuesto que sí. Antes de que se viniera esta pandemia que nos tiene de rodillas al mundo, nosotros dábamos charlas, conferencias, pláticas, como les quisiéramos nosotros decir, en un contexto, te repito, de mucha practicidad y de palabras que pudiéramos nosotros, alejados del tecnicismo que usamos los abogados, para que pues nos comprendieran los derechos. Teníamos ya planteado y proyectado, y está el programa pues avalado de Ombudsperson para llevarlo a todo el país, pero tenemos proyectado hacer pues ya el de conocimiento, como ya se ha estado haciendo, pero ya directamente al trabajador, de lo que es el TEMEC, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo le vamos a hacer ahorita con la pandemia? Porque sabemos de todos los protocolos y todas las situaciones que pues no podemos ahorita llevar a cabo, porque es bien importante, es muy importante, doctora Jeda, que nosotros tenemos esa cercanía con el trabajador. Si los ponemos en un programa de Zoom o los ponemos en internet, bueno, ya mencioné la no es tan lo que nosotros queremos, pero sí lo vamos a hacer. Vamos a empezar el próximo mes ya con grupos pequeños de jefes de departamento, de los que pudieran llevar esto, pues la voz a las personas. Lo vamos a hacer y simplemente decirles
estos son tus derechos, porque así lo hacemos. Nosotros no tenemos un sesgo de nada. Lo dice la ley, lo dice el código, lo dice esto, y si lo dijera yo no tuviera validez, pero lo dice un tratado internacional. De hecho, doctora, el TEMEC, que viene a sustituir aquel anterior TLC del 94, claro, tiene capítulos novedosos que se negociaron entre estas tres naciones. Incluso el propio presidente de Index en Sonora, Gerardo Vázquez, perteneció a los equipos de negociación del TLC, es un gran experto en el tema. Por supuesto. Entonces, para el punto de vista de esta nueva visión de los derechos laborales en la industria y particularmente de la mujer, ¿qué aspectos se logran superar en los nuevos capítulos? Hay dos apartados muy importantes que se lograron negociar a favor de los nuevos derechos laborales y también del medio ambiente, pero en el capítulo laboral, ¿qué aspectos logra distinguir usted de este nuevo TEMEC que acaba de entrar en vigor hace algunos meses en esta administración respecto del anterior Tratado de Libre Comercio? ¿En dónde están las diferencias? ¿Dónde radicaron esos cambios positivos? Sí, son principalmente 7 aspectos, que se perfeccionaron unos y que se adicionaron otros, y que están en el convenio 98 sobre los derechos de sindicalización y de negociación colectiva, y la libertad de asociarte o no asociarte, y la libertad de saber de tu contrato colectivo y de saber qué se contiene ahí y que se excluya o que ya no venga pues esa cláusula de exclusión que tanta afectación podría haber tenido. Eso lo dice el TEMEC, entonces entró en vigor ya y que sabemos que ya está pues en México y que lo tenemos que aplicar, y esa es la parte que yo veo. Y veo también pues el perfeccionamiento en los aspectos de la no discriminación, del cuidado del ambiente, del que hombres, mujeres tienen absolutamente las mismas posibilidades de sueldos, de salarios, pero sobre todo lo que a nosotros nos tiene gratamente sorprendidos porque no se había podido lograr esto, es esta parte del convenio 98 sobre el derecho de sindicalización y de no negociación colectiva, de negociación colectiva, que hace un gran énfasis en el capítulo 23 laboral y en el apartado 23A de este tratado internacional. Pues estamos ya prácticamente por entrar a la recta final de nuestro programa Alas de Búho, y a mí me gustaría preguntar, un programa de esta naturaleza generoso como está movido por la convicción de la industria maquiladora de generar estos entornos de mayores derechos, o hay una visión que puede ir incluso hermanada de mejorar la productividad? O sea, ¿qué es lo que mueve este proyecto? ¿Es el sentido de esta justicia que tiene que restablecerse como tal? O quizá también pues la idea de que mejorando las condiciones puede ser más productivo. ¿Cómo se inserta la gente después de un programa de esta naturaleza? ¿Cómo cambia su condición de producción laboral? Fíjate, Aarón, que esto va de la mano. Cuando la trabajadora o el trabajador está en esa situación de fuera de su problemática, porque nosotros lo asesoramos, el equipo Ombudswoman, entonces automáticamente se genera la falta de deserción o la falta de impuntualidad. Es automático, porque el valor más importante que tenemos, que es el recurso humano, es el que más cuidamos, y cuando nosotros le damos esta oportunidad y le ponemos la facilidad para que su preocupación se resuelva, automáticamente también pues beneficia a la industria, porque al final del día pues son los empresarios los que son los dueños de esto, los socios de Index, pero a nosotros nos interesa por encima de todo el recurso humano. Y es en automático, una cosa se lleva a la otra. Doctora, sabemos que viene un año difícil, que la pandemia afectó las economías de todo el mundo, que se preparan los países para resistir esta sacudida económica, este ciclo
económico, una crisis como la cual no se presentaba hace ya 100 años, ¿no? Entonces, ¿qué se espera para la industria maquiladora y de exportación? ¿Qué noticias hay para Sonora? Hemos visto que hay, no obstante la situación, anuncios de inversiones importantes, claro, ¿no? Incluso estuvo el día de ayer el presidente de Coca-Cola, ¿no? Con el licenciado López Obrador y hay importantes anuncios. ¿Cómo visualizan el panorama, el entorno inmediato para la industria en general y en particular en Sonora? Como bien lo dice, doctor, no es fácil para el mundo ahorita la situación que estamos pasando. Tenemos mucha fe y mucha esperanza en que esto lo vamos a hacer de la mejor manera, como lo sabe hacer INDEX. Y sí, es una de las misiones y de la visión que tenemos, el de crecer, el de asociarnos más, perfeccionar más esto y de jalar, de atraer a Sonora pues a mayores inversionistas. Esto lo sabe hacer muy bien Gerardo Vázquez, por eso representa a todas estas personas y pues insisto, con un respeto enorme y restricto a los derechos humanos y a nuestras trabajadoras y a nuestros trabajadores. Y tenemos esa fe, doctor, y no debemos de perderla, porque de verdad cuando se pierde la fe, pues entonces ya no nos queda nada. Y tenemos que trabajar con mucho ánimo, mucha alegría, mucho entusiasmo, como lo estamos haciendo siempre, y seguimos a sus órdenes. Pues hemos llegado ya a la recta final, estamos por concluir nuestro programa Alas de Búho. Fue un placer poder conversar con nuestra invitada de hoy, la doctora Ana Luisa Chávez Haro. Les recordamos que pueden seguir nuestras contribuciones, nuestro podcast a través de nuestro servicio de YouTube y como siempre, ¿no?, visitar nuestra página en Alas de Búho, que pueden ustedes descargar contenidos en Facebook, así como también en Twitter, donde estamos activamente promocionando a aquellos que están como parte de nuestro programa y en nuestra entrevista. Doctora, fue un placer tenerla con nosotros. El placer es mío, yo soy de mi alma mater, los escucho, los reconozco, son ustedes muchos, para muchos de nosotros ejemplos a seguir y de verdad muchas felicidades por hacer este trabajo. Gracias por la invitación, insisto, y ha sido un honor estar esta mañana con ustedes. Al contrario, para nosotros que esté aquí con nosotros. Muchas gracias. Hasta pronto. Hemos escuchado una emisión más de Alas de Búho, revista radiofónica con temas de actualidad explicados en voz de los expertos. Te esperamos el próximo miércoles a las 10 horas para conocer mejor nuestra realidad social y emprender juntos el vuelo. Alas de Búho.